Muy bien, familia. Bienvenidos a este episodio número 2, clase número 2, como quieran llamarlo, así como dijimos en el anterior. Y voy a compartir para comenzar dónde habíamos terminado. El otro día estábamos trabajando con el Evangelio de Mateo, hicimos una muy buena introducción en cuanto a la autoría, la redacción, el tema del reino de Dios. Y vamos a ir estos próximos 5 episodios en esa estructura, en lo que se conoce como el Pentateuco del Nuevo Testamento. Habíamos dicho que el autor de este evangelio es un autor que dirige este tratado a un grupo de judíos, y qué mejor manera de hacerlo que dividirlo en 5 secciones, al igual que la Torá a la cual ellos acudían. Entonces, habíamos trabajado y visto cómo estas 5 secciones terminan siempre de la misma manera. Cuando terminó Jesús estas palabras, Mateo 7:28, cuando terminó Jesús de dar estas instrucciones, 11:1, cuando terminó Jesús estas palabras, 13:53, cuando terminó Jesús estas palabras, 19:1, y finalmente en el 26:1, cuando hubo acabado Jesús estas palabras. Digamos que en este tratado vemos esa división en cada uno de estos versículos, y en el día de hoy tendríamos que entrar, o vamos a entrar, mejor dicho, en lo que es el Sermón del Monte, en esa estructura, en esta primera temática, y para ello vamos a estar trabajando con el capítulo 5, 6 y 7 de este mismo Evangelio. Así que tendríamos que comenzar recordando un poquitito el episodio anterior. Los que no lo han visto, les animamos a que lo vean para que puedan enganchar con este segundo. Y habíamos dicho que el tema en los evangelios es el reino de Dios. Que este evangelio, bien lo vemos traducido como el reino de los cielos. Algunos consideran de que el nombre de Dios, como era impronunciable para un judío, el autor prefirió darle el concepto del reino de los cielos, y nos muestra esa transición del Israel histórico al nuevo Israel, cómo el Israel histórico no dio fruto y ahora ese reino es entregado a gente que produzca fruto, ese nuevo Israel representado por los 12. Ahora, todo reino tiene leyes, y en el Sermón del Monte encontramos las leyes de ese reino que nos van a permitir poder entrar en él. Entonces, cuando vamos al capítulo 7, quiero arrancar con este texto, versículo 13 y 14, porque en esta sección mi propósito es poder ver la puerta y el camino hacia ese reino, pero luego necesitamos la llave para poder entrar. Quédense con esas palabras, de puerta, camino y llaves, que nos permitan acceder a ese reino al cual vamos a estar haciendo hincapié a lo largo de todos estos episodios mientras trabajemos con Mateo. Ya cuando entremos a Marcos vamos a ver que el reino de Dios sigue siendo el tema, pero la temática cambia, al igual que en Lucas y en Juan. Entonces, Mateo 7:13, vamos a leerlo, dice: entrad por la puerta estrecha. Voy a leer del 7:13 al 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, muchos. Porque estrecha es la puerta, acá tenemos la puerta al reino, y angosto el camino que lleva a la vida. En el reino de Dios encontramos esa vida plena que Jesús vino a anunciar, y son pocos los que la hallan. Ahora, yo sé que en este texto la interpretación cristiana, podríamos decir, más común, es que la puerta estrecha es Jesús, porque luego en Juan él va a decir: yo soy la puerta, y la puerta ancha viene a ser el mundo. Es decir, la puerta estrecha que es Jesús es ese camino estrecho también que te lleva a la vida, y la puerta ancha o el camino amplio es el mundo, que te va a llevar a la perdición, en el peor de los casos, al infierno, al lago de fuego. Ahora, es curioso que Jesús no era cristiano, y yo sé que esto puede chocar a veces, y cuando él está citando este sermón o está predicando este sermón, creo que lo hace más en un contexto con una cosmovisión judía, y el Evangelio de Mateo es el único que nos va a mostrarlo de esta manera. Luego podemos ver algunas bienaventuranzas también en otra parte, pero en la cosmovisión judía,
Creo que, claro, entra más la interpretación histórica de- o digamos de aquel momento y no tanto de un cristianismo que nos lleva al cielo y un mundo que nos puede llevar a esa perdición eterna. Entonces podríamos decir, volviendo a leer el texto, que la puerta estrecha y el camino es angosto, ¿no? O la puerta ancha y el espacioso camino es diferente a la interpretación cristiana. Y dentro de una cosmovisión judía podríamos decir que el camino, que el camino amplio y la puerta amplia de la que está hablando, o espaciosa, ancha, es la puerta es el camino de la espada, el camino que decidieron tomar los judíos en el año 66 después de Cristo, cuando ellos se sublevaron contra Roma, y porque es amplio, porque es el camino que siguió la mayoría. Año 66 hubo una sublevación contra el Imperio Romano, y en el año 70 sabemos que al final todo terminó en perdición, terminó en destrucción, y fueron muchos los que hallaron ellos. Según Josefo, no hubo otra tribulación como la de aquel año. ¿Mm? Mientras que la puerta estrecha o el camino menos espacioso eran las leyes de este reino que Jesús vino a dar. Pocos las pudieron llevar a cabo o las cumplieron, mientras que la gran mayoría optó por ese camino de la espada. Entonces ya la cosmovisión cambiaría un poquitito. Pero Jesús no era cristiano ni tampoco era un mero judío. Él era el Mesías, y creo que la interpretación que vamos a darle nosotros, no sé si decir que es la correcta o no, pero tiene que ver con que la puerta estrecha, eh, hay una llave que nos habla de esa puerta y aparece en el capítulo 5 versículo 3. Creo que aquí en el 5:3 está la llave a esta puerta que nos va a dar entrada a ese reino, y que aún estas 7 bienaventuranzas que tenemos aquí, todas dependen o se centran en esta del 5:3. ¿Mm? ¿Qué sería entonces la puerta estrecha? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos son los que van a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado en griego es makarios, es decir, afortunados aquellos que son pobres en espíritu, porque ellos van a entrar a este reino. Por lo tanto, la puerta amplia o el camino espacioso tendría que ver con lo contrario, el antónimo de esta bienaventuranza. Y la pregunta con la cual nosotros vamos a trabajar es: ¿quién es un pobre en espíritu y por qué es bienaventurado o afortunado? Tenemos que comenzar definiendo esto, porque si la puerta estrecha es la de los pobres en espíritu, la amplia tiene que ver justamente con lo contrario. Y la idea es que al ver este episodio nosotros podamos optar por esta puerta, por esta llave que nos da entrada a ese reino. Entonces, lo primero que quiero responder es esta pregunta, ¿no? O sea, ¿quién es un pobre en espíritu? Y ustedes luego pueden seguir leyendo el resto de las bienaventuranzas y van a ver cómo todo se centra en esta primera. Podríamos decir que el pobre en espíritu, según la traducción de la Nueva Biblia Española, lo traduce de la siguiente manera. Quiero leerlo textualmente, Nueva Biblia Española. Dice: dichosos los que eligen ser pobres. Esa es la llave al reino. Dichosos, afortunados, los que eligen ser pobres. Sabemos que en Israel en aquel tiempo había unas clases estaban muy definidas y muy diferenciadas, y la clase alta generalmente era la clase de los letrados, los religiosos, ya sea fariseos y escribas, saduceos ancianos. Aún el propio Pablo, Saulo, él era fariseo, y algunos comentaristas consideran de que aún él se pudo financiar, al menos sus primeros viajes misioneros. Entonces estaba ahí la clase alta, y sabemos que tales ambiciones, a veces de poder, de posición, de riqueza, eso generaba desigualdad entre estas clases sociales. Y estaban por un lado esa clase alta, los letrados, los religiosos, y por el otro estaban los pobres, los marginados, los que nadie, con los que nadie quería estar. ¿M? Aún Santiago en su epístola hace hincapié en esto, que cuando uno entra a la sinagoga, ¿por qué tiene esa mala costumbre de sentar en las primeras bancas
a las clases altas y dejar en último lugar a las clases más marginadas. Y aún el propio Juan el Bautista, cuando él habla de enderezar el camino, de preparar el camino y poder enderezar esas sendas, habla un poquitito de aquello que todo valle se rellenará, es decir, todo valle tiene que ser rellenado, tiene que haber una igualdad entre clases sociales y todo monte debe ser bajado. La idea de Juan el Bautista es que para que Israel alcance o vea esa salvación, ese camino debe ser ahora enderezado y qué mejor forma de tomar la elección de ser pobre. Dichosos los que eligen ser pobres. Ahora, ¿de qué tipo de pobreza está hablando? Porque no es que él está haciendo apología de la miseria de vivir debajo de un puente y no tener ni siquiera que vestir, sino que la bienaventuranza nos lleva más a un desprendimiento de nuestras posesiones materiales para buscar que haya esa igualdad, para poder enderezar ese camino. Es decir, el poder ponernos al servicio de los demás para preparar camino al Mesías, y esa vendría a ser en este caso la llave que nos permita entrar por esa puerta estrecha que nos conduce al reino. Mientras que optar por la otra puerta, que la puerta espaciosa vendría a ser lo contrario, como decíamos antes, es la puerta de la que uno ambiciona esa posición, esas riquezas, te va a llevar a la perdición. Te vas a terminar perdiendo a ti mismo. El propio Jesús dijo, ¿de qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma, si te vas perdiendo a ti mismo? Es esa puerta que el joven rico optó cuando se encontró con Jesús. Y él prefirió esas riquezas y dice el Evangelio que se fue triste, se perdió a sí mismo, no pudo encontrarse, no pudo encontrar esa plenitud en ese reino de Dios que Jesús había venido a anunciar. Por eso, el elegir ser pobre no se trata de una ideología política. A ver, es más de izquierda que de derecha, ¿no? O es más, eh, como podríamos decir, no es más comunista que capitalista. No, al final las ideologías políticas lo único que engendran son divisiones, odio entre las diferentes masas. Tampoco hace, como decía recién, una apología de la pobreza, de no tener ni siquiera dónde caerte muerto, como se suele decir. Y creo que tampoco hace una interpretación, a veces muy de iglesia, ¿no? Muy, muy espiritual. ¿Quién es el pobre en espíritu? Aquel que reconoce su necesidad de Dios. Estoy de acuerdo con esta traducción de la Nueva Biblia Española. Y cuando digo estoy de acuerdo es que lo veo más dentro del contexto. Creo que Jesús quiere producir un cambio, una reacción para ese momento. Bienaventurados aquellos que aprenden, como dice Juan el Bautista, a ser desprendido. Tenés dos túnicas, bueno, dale al que no tiene. O como dice Pablo luego en Filipenses 4, a contentarse sea cual sea su situación. Esa es la elección. Sé tener abundancia, sé tener escasez, he aprendido a contentarme. Al final trata un poquitito del camino que siguió Jesús en Filipenses 2, el poder vaciarse de uno mismo en favor del otro. Lo que habla Santiago también, la verdadera religión es justamente eso, pura es inmácula, dice delante de Dios, es visitar al huérfano, a las viudas. Esa tiene que ser la elección, el poder ponerme ahora al servicio de los demás, el poder ser desprendido, el que no haya nada de este mundo, ningún régimen que me oprima, sino que todo lo contrario, que me permita con libertad poder ponerme del lado de esos pequeños, como luego Mateo 25. Seguramente en uno de los episodios estaremos trabajando con Mateo 24 y 25. Y en el capítulo 25 Jesús cuenta una parábola acerca de los más pequeños. Dios se revela en los más pequeños y nos lleva a ponernos del lado de ellos y hacia ahí va esa puerta. En resumidas cuentas, ¿quién es entonces un pobre en espíritu o quién es aquel que toma la elección de ser un pobre en espíritu? Como decía recién, vamos a leer, a ver, el capítulo 6 porque a todo esto le tenemos que dar un fundamento. El final, el pobre en espíritu es aquel que toma una decisión radical pro reino de Dios. Tiene una mentalidad del reino y está dispuesto a poder aplicar esas leyes también de dicho reino. Entonces,
En Mateo 6, Jesús sigue hablando en esa dirección porque, repito, el 5:3 al final es la llave. Esta decisión radical pro reino, miren cómo él luego lo presenta en esta idea, sigan con la idea de ser desprendido, de ser generoso, de que todo valle debe ser llenado, de que debo procurar esa igualdad. Él habla en el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Esta sería la puerta amplia, espaciosa, el camino ancho, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en el cielo, acá está la puerta estrecha, la decisión de ser pobre. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará su corazón. Entonces, tiene que ver con esta decisión de que, como va a decir luego en el verso 22, también a veces hemos hecho una interpretación poquitito de iglesia cristiana, evangélica, cuando Jesús tiene lo que está citando aquí del verso 22 al 23, también entra dentro de un contexto judío donde él está interpretando un texto del libro de Deuteronomio, como vamos a ver ahora, si quiere. Pero dice la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Interpretación típica, ¿cuál es el ojo bueno? Aquel que mira lo correcto, aquel que busca la luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Interpretación común a veces, ¿cuál es el ojo maligno? El ojito que ve aquello que Dios no quiere. Y la conclusión es, así que si la luz que hay en ti eh, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Claro, ¿cuál es el ojo maligno del que habla aquí? Tiene que ver con el 5:3 también. El ojo maligno, ustedes pueden ir a Deuteronomio, capítulo 15, verso 19. El ojo maligno no es aquel que ve lo que a Dios no le agrada o aquel que busca y sigue las tinieblas. El ojo maligno está explicado aquí en la ley, tiene que ver con Deuteronomio, creo que es capítulo 15, verso 9, perdón, verso 9. Dice el texto, guárdate, no tiene que estar hablando de prestar a los pobres, mandamientos que ellos tenían. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el año de la remisión, se perdonaban las deudas cada 7 años, y mires con malos ojos a tu hermano. Ahí está el ojo maligno, para no darle. El ojo maligno tiene que ver con aquel que sabe que se acerca el séptimo año, el año de perdón de deudas, y tiene ahora la oportunidad de prestarle a otro, de poder enderezar ese camino, de que haya igualdad entre esas clases sociales, pero es el ojo codicioso que no está dispuesto a prestar, sabiendo que a lo mejor al año siguiente, séptimo año, toca perdonar esa deuda. Entonces Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, volviendo un poquitito al capítulo 6, no te hagas tesoros en la tierra, busca tesoros en el cielo. Y lo de tesoros en el cielo tiene que ver con esta línea, con el ser desprendido, con el ser generoso, y no optar por la puerta amplia, que es la que optaban todos, la de un corazón avaricioso que busca esa posición, esa riqueza tal y como lo vemos continuamente en los letrados. Y de ahí que en el verso 24 Jesús te va a llevar, mirá, es que no podés servir a dos señores. O aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podés entrar por las dos puertas. Al final hay una puerta. Y la puerta estrecha tiene que ver con aquella vida que se pone al servicio de Dios. Mientras que el camino amplio, espacioso, esa puerta ancha, tiene que ver con lo contrario, con ese ojo maligno, con ese ojo avaricioso, ambicioso, codicioso, que te va a terminar llevando a la destrucción, terminarás perdiéndote a ti mismo. Y el segundo punto, ya una vez que hemos definido quién es un pobre en espíritu, aquel que elige ser desprendido, ser generoso, aquel que opta por esa mentalidad de prosreino, de que haya esa igualdad. ¿Por qué es afortunado? El mismo capítulo 5 versículo 3 creo que no tiene explicación, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la Nueva Biblia Española, que traducía antes,
dice, bienaventurados o dichosos los que eligen ser pobres, y luego dice, porque estos tienen a Dios por rey, lo que acabamos de leer, porque esto tienen a Dios por rey. Es decir, no puedo servir a Dios y a las riquezas. El pobre en espíritu es aquel que sirve a Dios, aquel que tiene a Dios por rey. Eh, y esta es la invitación en el episodio de hoy. Bueno, ¿y cómo puedo optar para que Dios sea mi rey? ¿Cómo puedo ponerme al servicio de Dios como rey? Bueno, la llave, la puerta estrecha que tiene que ver con esta elección. Y es el camino al final. Nos hemos olvidado a veces que en este camino, en esta puerta, lo que predomina, la norma de fe, de reino, podríamos decir, es el amor. Y es una puerta que necesitamos entrar todos los días, continuamente. Ahora, el otro día con esto de la guerra también entre Palestina e Israel y demás, o sea, nos hemos deshumanizado tanto que hasta estamos viendo las noticias para hacer escatología. Hay gente que yo he escuchado siguiendo las noticias de cerca para la teoría del rapto o para ver, bueno, a ver cómo se están cumpliendo las profecías y nos olvidamos de que hay una guerra de por medio. Lo mismo pasa con la guerra en Ucrania. Gente que lo sigue de cerca por si la gasolina o el gas aumenta y se preocupa. Y nos hemos deshumanizado de tal manera que a veces sin querer estamos transitando, a pesar de estar en Cristo, por ese camino espacioso, por esa puerta ancha aún habiendo conocido al Mesías. No me atrevo a decir que una vez que entro por la puerta estrecha, no hay posibilidad de irme a la otra puerta o al otro camino. Creo que es una lucha continua y una lucha en el buen sentido, de que es una decisión. Dichosos los que eligen ser pobres, porque estos tienen a Dios por rey. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué es dichoso? ¿Por qué es afortunado el tener a Dios por rey? Y la primera respuesta, volviendo al capítulo 6, para ya ir acercándonos al final, tendríamos que leerlo todo, todo el Sermón del Monte, todas las leyes, pero lo primero que vemos es bienaventurado, es dichoso, porque si sirvo a Dios, no sirvo a Mamón, que es la palabra y riquezas, el Dios Mamón. Soy dichoso porque cuando me pongo al servicio de Dios, le estoy dando una patada a Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas, el Dios del autoconsumo, el Dios que predomina en esta sociedad. Y como me dijo un amigo una vez, si Mamón impera en este mundo es porque lo alimentamos entre todos. Y está muy bien alimentado. La puerta amplia o el camino espacioso es aquel del autoconsumo, ese camino insaciable donde siempre necesitamos un poquito más, tener algo más para poder ser un poquitito más felices. Mientras que cuando nos ponemos al servicio de Dios, somos desprendidos, somos generosos y aprendemos a vivir con menos y a contentarnos con aquello que tenemos. Así que soy dichoso porque es un no a mamón, esta mentalidad o esta llave pro reino de Dios es un no a mamón, pero también el versículo 25, Jesús va a hablar del afán. Soy dichoso porque también es un no al afán. Bienaventurados somos, un no a mamón, un no a las riquezas, a esa ambición desmedida, pero también es un no al afán. Y me gusta porque Jesús habla aquí en el afán de cosas básicas como la comida, el vestido. Si tuviera que hablarnos hoy, la lista sería interminable por cuántas cosas nos afanamos cada día. Y cuando optamos por esa elección de ser pobres en espíritu, es un no a las riquezas, pero también es un no a ese afán. Estamos metidos en una sociedad donde el afán llega a un momento donde en algún momento tenemos que parar. Y qué mejor que entrar por esa puerta estrecha para que Dios pueda ser mi rey y aprenda a no afanarme cada día, sabiendo cómo va a terminar. Basta cada día su propio afán, va a terminar el versículo
el versículo 34. No os afanéis. Bueno, ¿cuál es la manera de aprender a no afanarme? Eligiendo ser pobre, porque Dios es mi rey. Y de esa manera evito ese querer siempre tener algo más, ¿no? Vivimos en una sociedad donde todo es más, ¿no? Más ropa, más comida, más coches, más esto, más. Y a veces como que vamos a la iglesia y es más de lo mismo, o sea, más de Dios, más presencia, más consagración, más esto, más lo otro. Y como que uno tiene que decir, a ver, vamos a parar un momento y aprender a contentarnos con lo que tenemos. A veces como que no podemos estar quietos, a mí me pasa que, o sea, que no puedo estar quieto, que siempre necesitas estar haciendo algo más para sentirte autorrealizado. Sin embargo, la persona que opta por esa elección de ser pobre, el más que va a gobernar en su vida está en el 633. Y déjenme aquí hacer un juego de palabras, tomarme el atrevimiento más no un más que suma acá, sino el texto está hablando de un más de un pero yo quiero hacer un juego de palabras y llevarlo a ese más que suma. ¿Cuál es el más que tenemos que buscar? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo mismo, este versículo lo hemos hecho muy poético, que es buscar el reino de Dios y su justicia, que Dios gobierne en mi vida, que Él tome el primer lugar, pero literalmente el texto está diciendo también, como la Nueva Biblia Española lo traduce, buscad que reine su justicia, aquí, ahora, en la tierra. Buscad que reine su justicia. ¿De qué manera busco que reine esa justicia? Buscando esa igualdad, buscando que todo valle sea llenado, que todo monte sea bajado, preparando el camino al Mesías. ¿De qué manera busco que reine la justicia? Eligiendo ser pobre, eligiendo ser pobre. Ahí es donde la justicia reina y tal decisión es liberadora. Jesús va a venir a liberarnos de muchas cosas, vamos a ver en los evangelios, pero esta elección de aprender a contentarnos con lo que tenemos, de ser desprendidos, de ser generosos, de ponernos al servicio de los demás, de matar a Mamón, de desprendernos de ese afán, elijo que reine la justicia, es un principio liberador. Y a veces nos pasa, ¿no? Que aún como en el ministerio nos ponemos metas, proyectos a nivel laboral, a nivel familiar, y tenemos que alcanzar y en este año conseguir tanto y en este mes estar en tal escala. No, parar un momento y aprender un poco a contentarnos con lo que tenemos. Y es liberador, te libera del afán, de la ansiedad, y te libera de perderte a ti mismo. Esta puerta amplia que te lleva a la destrucción, que te lleva a perderte a ti mismo. ¿Cuántas veces escuchamos testimonios de gente que lo tiene todo, lo tiene todo? De hecho, en la Biblia, el rey Salomón lo tuvo todo. En el libro de Eclesiastés queda un poco reflejado lo que fue su vida y esa ambición de querer tener siempre un poco más. Lo terminó llevando por esa puerta amplia. Se perdió a sí mismo y encontró que al final todo era vanidad. Así que esta es la invitación en este episodio, en esta primera sección del Evangelio de Mateo, de este Pentateuco del Nuevo Testamento. Nos muestra el camino y la puerta al reino, pero también nos deja esa llave. ¿Y cuál es la llave? La elección de ser pobre. Esa persona es dichosa, es afortunada, porque Dios es su rey y en su reino encontramos esa vida. Que al final, volviendo un poquitito al texto con el cual comenzábamos, ya a nivel conclusión, en el capítulo 7, versículo 13, vamos a volver a leerlo y con esto cerramos, porque dice el texto, dice, entrad por la puerta estrecha, la puerta del 5:3, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Solamente hay que mirar a nuestro alrededor y cuidado, porque muchas veces somos parte también, estamos transitando por esta puerta sin darnos cuenta, por este camino. ¿Mm? Ahora, la puerta estrecha, quiero terminar con esto. Eh, claro, ¿a dónde me lleva esa puerta estrecha? Me lleva a la vida, me lleva a esa plenitud. El vaciamiento me va a llevar hacia
esa sensación de plenitud. Y tristemente fueron pocos las que la hallaron en aquel tiempo, y creo que la historia no ha cambiado. Así que en este episodio, segundo episodio del Evangelio de Mateo, Sermón del Monte, luego tendrían que leer todo el sermón porque encontramos las leyes del reino de Dios, pero dejarte hoy con este principio, que tomes la elección de ser pobre en espíritu, y de esa manera verás como cuando Dios se torna en tu rey, cuando Dios es nuestro rey, podemos transitar por ese camino que tiene límites, pero al final esos límites nos llevan paradójicamente a esa plenitud. Les mando un abrazo, los espero en el episodio número 3. Seguiremos con el Evangelio de Mateo, ya en la segunda sección de este Pentateuco del Nuevo Testamento. Un abrazo a todos.